Y me trae un tema en el día de hoy que me llamó mucho la atención, que se llama el tema vanagloria y vanidad. Vanagloria y vanidad. Y en la palabra vamos a encontrar más adelante quien habla de esa vanidad. Pero vamos con la vanagloria, vamos adelante. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El Dios no le ha dado nada de eso a usted. Ni la vanagloria de la carne, ni de la vista, ni de la vida. Dios no le ha puesto a usted absolutamente nada de eso. Dios dice la palabra que proviene del mundo. Y sabemos que hay una comparación entre lo espiritual y lo del mundo. Y vamos a ver más adelante también cómo un hombre de Dios estaba totalmente en el mundo. Entonces, la vanagloria me gustaría definirlo, porque ustedes saben que de una manera u otra a mí me gusta definir muchos de los puntos de las cosas que explico aquí. Y dice: es la expresión de un orgullo exagerado que alguien manifiesta con respecto a sí mismo, ya sea una cualidad, un logro o la posesión de un bien. Es decir, que nosotros nos inflamos con esa expresión de orgullo, por esa vanagloria. Y ahorita cuando la hermana Patricia describía lo que era sapo, en todas esas cosas que la describió en el acrónimo, ¿verdad que sí? Como el arrogante, el obstinado. Entonces, ahí hay orgullo. Pero no podemos pasar por alto y definir lo que es el orgullo. El orgullo es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia sus propios méritos, creyéndonos superiores a los demás. ¿Cuánta gente nosotros no podemos ver que se creen superiores a los demás? Siempre tienen 100 en todo, siempre saben de todo. Y antes de que usted le diga algo y esa persona lo sabe y tiene un orgullo y una ínfula y una actitud. Entonces, más adelante también veremos las definiciones de esos puntos que dice la palabra en Primera de Juan 2:16. Pero yo introduzco el tema de la manera siguiente: ¿a cuántos en la vida, en un momento u otro, no nos gustaría cambiar materialmente, tener un mejor estilo de vida? ¿Cuánto no quisiéramos todos tener un poder adquisitivo? Y yo me pregunto, yo mientras escribía, yo decía: ¿y es malo? Yo me respondía: no es malo. Claro que absolutamente no es malo. Yo entiendo que todos nosotros tenemos derecho a mejorar, a avanzar, a crecer, a progresar, a vivir mejor, siempre y cuando todo sea dentro del ámbito de lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Porque no es malo crecer, no es malo avanzar, pero cómo tomamos nuestros avances, nuestro crecimiento y la bendición que Dios ha puesto para nuestra vida, ciertos deleites que podemos darnos producto del esfuerzo que nosotros tenemos a través de nuestro propio trabajo. Porque Dios nos bendice con nuestras manos por las cosas que hacemos. Dios nos bendice por lo que podemos hacer para la gloria y la honra a través de la bendición que puso en nosotros para bendecirnos de manera extraordinaria. Entonces, la vida nos permite tener ciertos deleites siempre y cuando todos estén enmarcados en lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y a manera de ilustración, yo quisiera compartir, a manera de ilustración, de una miniserie que nosotros pudimos ver, lo que fue manifiesto la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, de la carne y absolutamente también lo que era la vanidad. Nosotros vimos una miniserie llamada Painkiller, la vimos en Netflix. Es una miniserie, fue algo basado totalmente en la vida real sobre lo que son los opioides. Y lo voy a definir. Una clase, opioides, ¿verdad? Una clase de medicamentos utilizados para reducir el dolor. Incluyen analgésicos disponibles legalmente a través de una receta médica, así como drogas ilegales como la heroína. Los analgésicos recetados, que son opioides, incluyen hidrocodona, Vicodin, oxicodona, y el medicamento que realmente recetaban era el Oxycontin, tenía Percocet. Y observando el documento a través de la palabra hablada de los actores,
de la película, porque hicieron una película, fue un documental, pero a través de una película, e iba siendo relatada por el actor de lo que iban viviendo en el momento de lo que fue todo el programa de la película. Entonces nos dimos cuenta de la sutileza del mundo espiritual. Nos dimos cuenta de esa sutileza porque ellos hablaron de cómo la gente llegaba al dolor y de cómo ellos hacían el trabajo. Y me acordó mucho la película El abogado del diablo, que él decía, yo solamente, se ponía ahí, ¿verdad? Yo solamente monto el escenario. Ellos solamente montaban el escenario. Entonces, el continuador jurídico de la farmacéutica, que se llamaba Farmacéutica Pardue, ustedes la pueden buscar porque yo también, aparte de que vi el documental, lo busqué para instruirme y poder hablar de lo que en el día de hoy yo quería compartir, trayendo la colación con la palabra, trayendo la colación con la vanagloria, trayendo la colación con lo que son los deseos de la carne, la vanidad del ser humano. Y yo me encantó, nos encantó porque lo compartimos. Y él decía que se llega a la gente, el continuador de la obra decía, porque era un sobrino y nadie más tenía el carácter que el tío forjó en ese sobrino para continuar la obra de lo que el tío hacía, porque se dio cuenta que ejercer la medicina no era tan bueno como vender productos farmacéuticos. Entonces, él continuó ya con el carácter del tío y todo lo que el tío había manifestado y había puesto en él. Él siguió esa obra y él decía que se llega a la gente a través de una rueda de dolor y de placer. De dolor y de placer. ¿Quién que tiene un dolor no le gustaría que le quitaran el dolor? Porque usted va al médico con un dolor. Usted va al médico porque tiene un dolor o que tiene una condición. Y cuando llega al médico lo primero que usted quiere es que le sanen y que le quiten ese dolor de su cuerpo. Yo una vez fui con un problema nefrítico, un cólico nefrítico, y cuando estoy en emergencia me dicen, ¿qué usted quiere? ¿Qué usted quiere primero? ¿Que le quitemos el dolor o que le hagamos los análisis? Yo la miré y le digo, ¿qué tú crees? Yo no podía hacer nada. Ustedes lo que Dios lo libre, pero los que saben lo que es un cólico nefrítico son muchas cosas al mismo tiempo y nada puede hacer. Absolutamente nada. Y esa bárbara me pregunta a mí, ¿qué tú quieres? ¿Que yo te quite el dolor o que yo? Entonces él decía que todo era una rueda, dolor y placer, dolor y placer. Entonces él comenzó a tener un referente, a buscar muchachas jóvenes, coqueticas, para hacerse de ellas visitadoras médicos. Y entonces estas jóvenes llegaban a los consultorios de los doctores, promovían el medicamento y le decían que mientras más se recetaba el medicamento, más beneficio había para ella. Claro, había una comisión que engrandecía los bolsillos de la visitadora médica porque andaban en autos de lujo de alta gama. Y entonces había que vender. Y esa casa farmacéutica expandiéndose y creciendo a raíz del dolor de la gente, porque no había ni siquiera un céntimo de sentimiento de dolor y de apego a lo que es el ser humano. Imagínense los médicos en un momento determinado que solamente cogían sus talonarios de receta y recetaban el Oxycontin de 20, de 40 o de 60 miligramos, y cada vez que la gente se iba haciendo más fármaco dependiente de la situación, comenzaron a presentar un sinnúmero de accidentes que acontecieron, y todos los cuales fueron al médico por esa condición, y todos salían con su receta, y ellos iban creciendo grandemente. Y ahí podemos ver lo que representa lo material, lo que representa 1 de Juan 2:16, esa vanagloria resumida en 3 puntos. Entonces, solo vender y vender, sin importar absolutamente el dolor de cada uno de los seres humanos. Imagínese, usted va al médico y el médico comienza a experimentar con la gente, como yo estoy viendo que están haciendo en Estados Unidos ahora. La gente va al médico por una cosa y sale con 10. La gente aquí va al médico por una cosa y le mandan a hacer 400 estudios. Y le mandan a hacer una serie de análisis que usted dice, pero Dios mío, ¿y este alfabeto? No, se ha muerto prácticamente. Usted ve los análisis que le indican, usted dice, yo morí. Entonces, mientras la farmacéutica crecía más y más, porque también estaba apoyada, mis amados hermanos, la gente cree que la OMS y que las organizaciones que tienen que ver con la salud están caminando a favor de ustedes y de nosotros. Eso es mentira.
La FDA, que es la Federal Drugs Administration, encargada de que había vetado tantas veces el medicamento, encontraron la forma sutil de cómo llegar al hombre que ponía el sello de aprobado. Después que se lo había rechazado como 10 veces, encontró en un momento que ese mismo hombre se lo aprobó. Pero siempre encontramos a alguien que riñe contra las cosas que no son éticas. Siempre encontramos a alguien en el camino que a través del impulso de Dios, del impulso de tener del ser humano un sentimiento, quiere pelear. Y encontramos una mujer que le dio la batalla y dio la talla en el proceso de esta situación que se presentó. Y esto fue hasta el otro día. Esto no es viejo lo que yo estoy diciendo. Eso comenzó como en el 2012 y terminó en el 2019. Eso es de los otros días. Y esta mujer era una fiscal y comenzó a investigar. Pero ¿saben algo? Mientras más tú investigas, realmente tú te encuentras con una pared gigante allá atrás que no puede traspasar, que dice Casa de Gobierno, Congreso y Sistema de Justicia. Yo creo que últimamente, mis amados hermanos, el pastor le está dando bien duro a los sistemas. Y yo quiero que ustedes oren por mí, por lo mío, porque de verdad yo quiero que el Señor me guarde. Pero yo no soy a la vez oposición de absolutamente nadie, pero a la vez soy oposición de todos los que no creen a la palabra de verdad y con mentira quieren confundir lo que Dios ha dicho. No me interesa la política, nunca me ha interesado y espero en el nombre de Jesucristo que nunca me interese. Porque mis intereses no están allá, mis intereses están aquí. Y me gozo en la palabra de Dios. Y como el enemigo trabaja con tanta sutileza, y los que muchas veces manejamos, aunque sea un poquito, porque no voy a decir que yo manejo mucho, yo digo un poquito del mundo espiritual, todo lo que sucede muchas veces ocurre de noche, en la madrugada. Es el momento en que el enemigo, mientras usted descansa y golpea, que Jehová lo reprenda. Y dice la que narraba la historia de la película, que una llamada de noche, oiga bien, una llamada de noche, de Casa de Gobierno al Congreso, al Sistema de Justicia, terminó al otro día con un acuerdo vil e irrisorio ante el Estado o en los Estados Unidos con esa casa farmacéutica. Todo terminó allí con algo única y exclusivamente irrisorio, con una aceptación ni siquiera de culpa, sino de un acuerdo. Todas las personas que murieron, dicen que murieron, yo indagando, dicen que murieron más de 500,000 personas a raíz de ese medicamento. Y cómo vemos cómo actúa la vanagloria en el ser humano, única y exclusivamente por tener bienes y riquezas, por tener provisión, por tener abundancia, por tener bendición, pero por tener absolutamente de todo. ¿Cómo nosotros podemos, en este tiempo que estamos viviendo, nosotros cambiar lo que Dios nos ha dado, por nosotros transformar nuestras vidas, hacer lo inicuo, lo que Dios no le agrada? Entonces, así se conjuga todo lo perverso y las bajas de la gente para ellos enriquecerse. ¿Saben algo? Cuando alguien decía que iba en contra de eso, dentro de los mismos que estaban vendiendo, se encontraban ya que el medicamento estaba causando daño. ¿Saben lo que le decían otros? Tú lo encontraste drogadicto, a ti no te importa su vida. Tú no lo volviste, tú no lo convertiste drogadicto con el medicamento. Ya ellos eran drogadictos y usan el medicamento. Y entonces esto me llevó en la palabra al libro de Eclesiastés capítulo 2. Amén. Dice, y voy a leer un poco de Eclesiastés capítulo 2. Dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparon debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Oiga lo inclusivo que es el hombre. Para mí. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto,
Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. Tuve también posesión grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar, a ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora? ¿Por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Si lo sigo leyendo, porque hay 26 versículos, usted lo puede seguir leyendo en casa, usted se dará cuenta de esto que está diciendo Salomón. Salomón fue un hombre que extraordinariamente, ustedes lo escucharon ahorita en la escuela dominical, los que estaban aquí. Salomón fue un hombre de una sabiduría extraordinaria. Salomón fue un hombre usado por Dios de manera extraordinaria. Salomón construyó el templo que Dios le había dado los diseños a David. Dios le había dado los diseños a David. Salomón fue que construyó el templo cuando ya los planos todos estaban hechos, porque en un momento determinado el profeta Natán le dijo a David: no eres tú que vas a construir el templo, tu hijo Salomón lo va a construir. Y todos sabemos lo que aconteció con David, que cuando era ya viejo se acostó en una cama y una doncella lo arropaba para cubrirlo del frío, pero dice la palabra que nunca la conoció, y entró la mamá de Salomón, que era Betsabé, y entró en confabulación con el mismo que orientaba al rey sobre las cosas que estaba haciendo el hijo de David también, y entonces ahí proclamó a Salomón como rey. Dice que Salomón construyó el primer templo 960 antes de Cristo. Salomón construyó aquel templo que está allá a los pies del monte Moriah, y allí construyó el templo porque ya ahí terminó lo que era la construcción del templo que se llevaba constantemente, que llevaba Moisés y que lo armaban en cualquier lugar donde estuvieran. Allí se erigió el templo para la casa del Señor, donde estaban todas las cosas santas que se habían construido. Lo hizo Salomón. Salomón caminaba con Dios conforme a lo que Dios había dicho. Pero ¿qué le pasa a este hombre lleno de sabiduría en este momento? ¿Qué le pasa a este hombre que Dios dotó con una capacidad extraordinaria? Todos anhelamos tener quizás un poco de la sabiduría de Salomón, pero dentro de la gracia, el favor y la misericordia de Dios, no desviado del momento en que Salomón se salió, donde se apartó de Dios y comenzó a entrar en el ¿qué? La vanidad, pero comenzó a entrar la vanagloria de los ojos, porque él dijo en un momento determinado: dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría. ¡Ey! Ven ahora y yo te voy a dar todo lo que tú quieras. Yo no voy a limitarme de nada. Mis ojos no se van a detener en lo que yo quiero ver. Mis ojos ni le voy a dejar de dar gusto a lo que mi cuerpo me pide. Dice la palabra que tuvo 7,000 mujeres, 700 princesas y 300 concubinas. Yo no sé cómo el hombre se hacía, pero el hombre era. Yo me imagino que si le hacen un análisis a los restos de Salomón, si aparecen por ahí, tienen que determinar que tuvo un problema de próstata el hombre en algún momento determinado, porque que yo no entiendo cómo no, yo soy el rey, yo voy a hacer todo lo que yo quiera.
Todos los placeres, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Yo puedo tener el favor de Dios, la gracia de Dios, pero todo debe ir en el orden divino. ¿Qué le diré? No trabajen. No, jamás yo lo voy a decir, porque entonces voy a contravenir lo que dice la palabra, que dice en Tesalonicenses que el que no trabaje, que tampoco coma. Entonces no puede haber una contradicción. Pero el hombre de Dios comenzar a dejar todo lo que es el hábito, que lo que Dios ha establecido, olvidar la familia por el trabajo, ahí no va caminando conforme el mandato de Dios, porque Dios creó la familia como núcleo principal de la sociedad para que la sociedad camine y eche hacia adelante. Si no, se contradice lo que dice la palabra en el libro de Génesis 1:26, cuando Dios creó al hombre, para un miembro lo creó, lo bendijo y le dio toda clase de poder y autoridad para sojuzgar, llenar la tierra, multiplicarse. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con este hombre? Dice la palabra que todas estas mujeres hicieron que su corazón se inclinara a los dioses de ella, porque Dios había establecido que no se inclinara ni se aliara con las mujeres paganas, que no se metiera con las mujeres, que no tenía que entrar de lo que Dios había establecido. Pero cuando nosotros cruzamos los límites puestos por Dios, entonces comenzamos a tener problemas. Y eso le pasó a Salomón. Salomón se engrandeció a sí mismo y pasó de tener una sabiduría extraordinaria que venía del cielo a tener una sabiduría humana. Y cuando tú abandonas la sabiduría humana por una sabiduría divina, entonces comienzas a tener problemas. Comienzan a entrar todos esos programas en nuestros corazones. Comenzamos a decir, esto yo soy realmente, yo soy como las partes que leímos hasta el versículo 15. E hice para mí, y me volví yoísta. Y todo lo que hacía era para él. Yo hice todo, yo me creé todo lo que yo quería. Fíjense, Salomón se dio tantos placeres. Hablamos de los placeres de las mujeres, pero también tomó vino. Se dio placer en la bebida alcohólica. Se dio placer en todo lo que quería construir. Salomón era, imagínense, una persona con el poder adquisitivo que tenía Salomón, con el poder adquisitivo que puede tener una gente en el día de hoy, desmedido, sin fin y sin problemas. Una gente que tenga una tarjeta de crédito que puede hacer todo lo que le venga en sus deseos. Ahí hay un problema. Dios hace algo, por eso el Señor trabaja con cada uno de nosotros y nos va llevando de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Imagínense que una gente que acaba de entrar en la iglesia en el día de hoy no ha confesado a Cristo y en el día de hoy lo recibe, y cuando sale, que llega a su casa, lo llama, usted recibió una herencia de 200 millones de pesos. Usted no lo va a volver a ver por la puerta de la iglesia. Ese corazón no está preparado. Ese corazón no está preparado para recibir eso. Todos tenemos que crecer en el orden que Dios nos permite crecer. Yo alabé a un hombre que vive por ahí en Herrera y lo vi que se sacó 104 millones de la loto, ¿verdad? Yo dije, gloria a Dios, qué bueno. Quizás tenía mucha necesidad, pero esperemos que su corazón, porque terminan siendo más pobres que los millonarios que fueron. Dice la palabra, esto nos llama a entender que la importancia que nosotros muchas veces le damos a lo material, le damos más importancia a lo que diga la gente que lo que dirá Dios de mí. Y desde un punto de vista, a mí me interesa en mi vida qué Dios dirá de mí, qué Dios piensa de mí, es lo que a mí me interesa. Si yo camino conforme a lo que Dios ha dicho en mi vida, no me interesa lo que la gente piense de mí. Por eso dice la palabra que cuando hablen mal de ti mintiendo, ríete y gózate, porque así hicieron con nuestros padres anteriormente. Por eso yo les exhorto en el día de hoy que Dios es mucho más importante que cualquier bendición material que nosotros podamos tener. Dice la palabra en el libro de 1 de Timoteo 6:10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados
de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que no tenga dinero, pero es el amor. ¿A dónde nosotros volcamos nuestro amor? Al dinero. Dice Mateo 16, el 26 y el 28, dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué le aprovechará al hombre? Me levanté, desperté, siendo rico, anduve rico el día entero, buen carro, buena casa, buena familia, todo lo que yo pueda tener totalmente, pero yo no sé quién es Dios. Yo no recuerdo a Dios. Yo recuerdo que una vez me hablaron de Él. Yo iba a la iglesia, pero yo no tengo tiempo ahora porque mantener los bienes y todo lo que yo tengo me cuesta bastante. Mantener absolutamente la riqueza que yo he creado para mí. Ahí viene Salomón. Vamos a decir un salomonismo, ¿verdad? Ahí viene lo que yo creé para mí, porque fue con mis fuerzas, fue con la gracia que yo tengo, fue mi linda cara, fue mi verborrea que me llevó, fue mi manera de yo actuar, fue lo que yo sé de los libros en cuanto a mi profesión, sé lo que yo sé, pero tiene una segunda parte, el versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pues Salomón decidió probar todo, pero desde un punto de vista, desde un principio señaló vanidad y ambición de espíritu, pero no se retuvo ningún placer terrenal, dio rienda suelta a todo cuanto alguien en el mundo y con poder adquisitivo ilimitado puede hacer. Hizo todo lo que le vino a su antojo, de nada se privó, pese a que en momentos él determinó y dijo que todo lo que yo pueda construir, ¿quién lo va a disfrutar? Lo va a disfrutar otro. Y eso pasa, mis hermanos. Al hombre que le agrada a Dios, dice la palabra también, al hombre que le agrada a Dios le da que la bendición de todo lo que el otro amontonó, recibirlo usted. Hay las herencias, hay las bendiciones que llegan de manera a lo que usted no está esperando. Reciba su bendición, amado hermano, porque al hombre que le agrada a Dios, usted le agrada a Dios. Usted es el cuerpo de Cristo, usted es hijo de Dios y Dios se agrada en cada uno de sus hijos. Usted no sabe cómo le va a llegar su bendición. Usted puede tener un momento determinado, una situación X, y Dios provee y bendice de una manera extraordinaria. Porque no todo es trabajo en la vida. Hay que apartar para Dios. Decía la hermana que esta mañana, que el tiempo que nosotros duramos al día en las redes sociales, si lo sumamos son horas y horas en las cuales nosotros también podemos compartir el tiempo de poder tener tiempo, valga la redundancia, para poder hablar de la palabra de Dios y compartir de la palabra de Dios. Salomón se perdió en todo tiempo. Salomón está buscándole sentido a la vida y no encuentra sentido, porque Salomón tuvo de todo, construyó el templo, tuvo casa. Salomón vivió también, que vivía en la quinta avenida de Jerusalén. Esos magnates que viven en la quinta avenida en Estados Unidos, Salomón vivía en la quinta avenida de Jerusalén. Salomón tenía un palacio para él, tenía cosas extraordinarias, no se negó absolutamente nada. Y muchas veces nosotros en nuestra vida no queremos privarnos de nada, pero muchas veces haciendo problemas para llenar nuestros ojos, para llenar los ojos de los otros, para vivir en la vanagloria de la vida. Entonces, dice que tuvo siervos comprados y siervos nacidos en casa. Salomón tenía sabiduría humana extraordinaria. Y el Señor nos enseña que con el propósito de lo que le ocurrió a Salomón, el Señor nos enseña que nosotros sin Dios no somos nadie. Dios es el todo de nuestras vidas, absolutamente el todo. Nosotros sin Dios no podemos ir de aquí ni allá porque no funcionamos. Nosotros tenemos que poner a Dios en todas las cosas que hagamos. Entonces, por tanto, Salomón en él se manifestó, primera de Juan 2:16. Y aquí yo quiero decir estas definiciones que yo encontré en un libro digital, que a mí me llamó la atención, espero que ustedes también. Dice: los deseos de la carne. Dice: es todo aquello que apela al apetito carnal o físico, aunque los deseos naturales del cuerpo no son inherentemente malos. Escuchen bien y síganme. Es decir, aquello que forma parte de nuestra naturaleza, la necesidad de comida, bebida y satisfacción sexual. Pero el diablo puede usar estas cosas lícitas
convirtiéndolas en ilícitas para esclavizar al hombre, cuando desmedidamente abusamos de ellas en las prácticas. Y agrego yo, no el escritor, Dios dijo que todo lo hizo bueno en gran manera, pero no es lo mismo a la manera de Dios que a la manera del hombre, y mucho menos del hombre que está en el mundo. Porque cuando usted tiene el sentido espiritual, usted se frena. Cuando usted tiene el sentido espiritual, usted tiene temor de Dios. Amén. Los deseos de los ojos. Dice, lo que apela a las demandas insaciables de la vista. En esta categoría de tentación, el maligno usa la atracción externa, inherentemente buena, como el deseo de una casa, de un auto, o mala, como el deseo de la mujer del prójimo. El enemigo siempre está en el extremo y en lo opuesto de lo que Dios ha dicho. Amén. Y dice, el diablo trató de tentar a Jesús por medio de los deseos de los ojos, cuando le mostró todos los reinos del mundo yo te daré si tú postrado me adorares. Pero cuando nosotros conocemos la palabra, cuando nosotros tenemos por lo menos los principios básicos de la palabra, sabemos que hay una respuesta y una salida a cada una de esas cosas. Dijo el Señor en el versículo 10, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y nosotros debemos usar los recursos que nos da la palabra. Nosotros muchas veces estamos en el medio de la pata de los caballos y ni siquiera sabemos cómo salir. Pero cuando usted dice, Señor, pon de tu gracia y ayúdame a salir de esta situación conforme a tu palabra, conforme tú lo harías, Señor, deposita de tu gracia en mí y dame la palabra correcta para yo poder salir de esta situación. Porque muchas veces nos vemos envueltos en situaciones, muchas veces nos vemos cercados por el enemigo. Pero cuando tenemos la palabra que nos da fortaleza, nosotros podemos salir hacia adelante y seguir nuestro camino. La vanagloria de la vida, y voy concluyendo, pero todavía no termino. Para aquellos que tienen hambre, dentro de poco comerán. Dice, la vanagloria de la vida es todo aquello que apela a la jactancia, arrogancia, orgullo o soberbia. Ahí hay un sapo. Esta categoría de tentación, el maligno usa la contemplación del logro personal. Ejemplo, la popularidad, el éxito académico, para generar una actitud anárquica autosuficiente. Yo puedo, yo soy, mi. Un salomónismo, ahí mismo, en mí. Cuando la persona cae presa de la vanagloria de la vida, ya no existe lucha contra la carne. El maligno ha ganado la batalla sensual e intelectual. Entonces esa es la forma en como el enemigo usa sus medios para hacernos caer en una trampa. Es como el enemigo usa sus adeptos hacia él para envolvernos y nosotros caer y faltar a lo que Dios ha dicho. Y nosotros manejamos, todos los que están aquí, manejamos de una manera u otra en la palabra de Dios y sabemos lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada. Y cuando hacemos lo que Dios no le agrada, sabemos que estamos pecando. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros hacemos lo que a Dios no le agrada, ya lo sabemos. ¿Por qué? Nos redarguye el Espíritu Santo. Y como hablaban el miércoles aquí de esa conciencia que te acusa, de esa conciencia que te reprende, entonces ahí está Dios trabajando. Por eso las ofertas del mundo pueden ser muy halagüeñas. Suelen ser halagüeñas y bonitas, claro que sí, pero son las ofertas del mundo. Y como vienen las ofertas del mundo, vienen acompañadas de un caramelo con sabor a orgullo. Y cuando nosotros nos comemos ese caramelo con sabor a orgullo, no es lo mismo el caramelo que yo me como todos los domingos que me trae mi amigo Ashton. Es un caramelo que viene de amor y de cariño de su mano. Cuando yo me como el caramelo que me da el mundo, que viene con la astucia de la serpiente, entonces viene con el sabor halagüeño y con el orgullo adentro. Y cuando yo lo saboreo, digo, mira, está bueno, esto lo hice yo, esto lo preparé yo, esto me quedó bueno, esto está delicioso, y sobre esto yo voy a trabajar porque es mío, es mi producto. Yo saco a Dios del escenario. Cuando sacamos a Dios del escenario, absolutamente nada sirve. La palabra dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Los placeres momentáneos, efímeros, circunstanciales, la cima, los títulos que la gente puede comprar con dinero, todos están envueltos de vanagloria, de vanidad, de orgullo, de todo aquello que no proviene de parte de Dios. Entonces, la palabra vanidad en el libro de Eclesiastés se usó alrededor de algunas 30 veces.
Vanidad de vanidades. Vanidad, dijo el Señor. Vanidad de aflicción de espíritu. Y si comenzamos a sumar la vanidad ¿a qué nos lleva? A los placeres que nos dan los ojos, a todos los deseos de la carne de manera desmedida. Amén. Dice en el léxico, la palabra usada, dice nuestro léxico común, tiene un significado de ser alguien arrogante y presumido. ¿Cómo se volvió Salomón en el momento que comenzó a decir que todo lo que estaba haciendo era para él? Se volvió arrogante, se volvió presumido. Salomón comenzó a tener mujeres de manera desmedida, porque nada absolutamente lo saciaba. Hoy en día vemos nosotros grandes artistas que por la fama y el placer se metieron en mujeres, en mujeres, en mujeres, en mujeres y en mujeres, y no tienen una vida sentimental adecuada. ¿De qué le vale tener a un hombre, una mujer aquí y una mujer allí, si la que tiene en casa no la tiene contenta? Vive una jaula de oro, pero ¿para qué? Entonces dice la palabra que se vuelve arrogante y presumido. Ahí hay otro sapo. Dice, pero en la Biblia el concepto se usa para hacer referencia a todo lo que en el mundo es efímero, transitorio e inútil. Todo lo que en la vida, todos los placeres que el mundo nos ofrece, toda esa vanagloria de la vista, toda esa vanagloria de la carne, eso es transitorio y es inútil. Porque yo analizaba en un momento determinado el tiempo de vida del ser humano, y por más que tú crees, por más que tú hagas, y por más que tú hayas vivido la vida para ti al 100%, lo tuviste todo, como decíamos ahorita en Mateo, y pierde al final tu alma. Al final el tiempo de caducidad en el ser humano llega, donde ya a ti te llevan, ya tú no llevas. Ya tú no eres el que te ciñe, ya te ciñen. Ya tú no eres el que te levanta, a ti te levantan. Ya tú no eres el que decides a dónde tú vas, ya te llevan a donde tú no quieres ir. Ya tú te quedas esperando que te vayan a buscar y no te buscan. Vivimos en el mundo de las excusas, que por cualquier cosa te llaman y te dicen, mira, se me presentó una situación, pero no se ha levantado de la cama. Esa es la verdadera situación. Y tenemos que saber cómo sembramos, tenemos que saber lo que decidimos hacer en este tiempo, porque dice la palabra, dice en un momento determinado que Dios vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y le pagará a cada cual según sus obras. Entonces nosotros tenemos que definirnos a dónde vamos, qué camino seguir, con quién andamos. Si nos volvemos salomónicamente, ven que yo te voy a dar placer, corre y haz lo que tú quieras. O si yo decido hacer y tener dominio propio, como dice la palabra en el libro de Pedro, que a cada una de esas cosas, de la virtud, a la paciencia, a la piedad, se le va añadiendo una cosa tras otra. Aflicción de espíritu, dice que se puede entender como tristeza y pena en el estado de ánimo. Después de todo lo que Salomón había logrado personalmente, con su sabiduría humana, se dio cuenta de que la vida sin Dios no era absolutamente nada. De que la vida sin Dios no nos da avance ni prosperidad espiritual. Por eso cuando leemos que dice, no te afanes porque quien puede quitarte la vida, no, afánate y preocúpate por quien puede matar el alma. Eso lo hablaron el miércoles aquí, creo que hablaban de eso. ¿Quién puede matar tu alma? ¿Quién te puede decir ya no más? Y te quedas un muerto vivo. Salomón en un momento determinado comenzó a recapitular en su vida y a entender lo que había hecho. Y yo voy a cerrar con estos dos versículos. Que digo, el predicador, yo soy el predicador, el hijo de David, el rey de Jerusalén. Por eso entendieron que el predicador era Salomón y que el predicador había escrito el libro de Eclesiastés y que había vivido la vanidad y la aflicción de espíritu y que todo lo que había creado era una basura fuera de la gracia y el favor de Dios. Dijo aquí lo siguiente, Eclesiastés 12, 13, 14: el fin de todo el discurso oído es este. O sea que después de toda la perolata que usted se sentó a escuchar y a leer ahí, pero fue para aprender.
porque Dios determinó en Salomón hacer esto para que nosotros pudiéramos aprender. Todo lo que está aquí, este manual de vida, es para que podamos aprender. Todo lo que pasaron sus hijos, porque Dios no encubrió nada. Dios no le encubrió a David que había cometido un acto de adulterio o fornicación. Adulterio porque ya estaba emparentado, ya estaba casado. Y fue y codició la mujer ajena. Los deseos inherentemente buenos que tiene el ser humano, como la comida, la bebida y el placer sexual, él lo transportó a más allá de lo que era la codicia en sus ojos. Yo miré y vi a esa muchacha que se ve bien, pero como yo soy el rey y no me niego nada, tráemela. Yo puedo ver, pero dice la palabra en Mateo 5:28, que tan solo codiciar ya pecaste. Tenemos que ver dónde ponemos nuestros ojos. Tenemos que ver cómo caminamos, porque ejemplo hay aquí en la palabra de lo que Dios ha dicho, de cómo hacerlo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, guardar sus mandamientos. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y la parte segunda de 1 de Juan 2:16, que es el versículo 17, dice lo siguiente: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vimos como arriba nos está diciendo de la vanagloria en cada uno de los puntos que lo expresó. Vimos el detalle de cómo un hombre lleno de la palabra de Dios y de la sabiduría de Dios, que transformó una sociedad, que Dios puso gracia porque él se humilló delante de Dios y le dijo: yo necesito sabiduría para dirigir tu pueblo. Ahí vimos un hombre totalmente humillado delante de Dios. Y así venimos muchas veces nosotros delante de Dios cuando tenemos problemas y situaciones. Venimos humillados delante de Dios y pedimos. Y cuando Dios nos concede la bendición, el hombre que estaba humillado y postrado está erguido de este lugar, pero jamás acordándose del lugar donde se postró. Y cuando nos olvidamos de nuestra humillación y de que nos postramos delante de Dios para pedirle el favor, sino que estamos erguidos y de pie y no nos acordamos de aquel lugar, no estamos rindiendo al Dios vivo y de poder la gracia y el favor y la gloria. Las reglas, los estatutos y los decretos de Dios ya lo hemos aprendido, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Cómo terminó Salomón su vida? Tuvo que reconvenir que Dios era el todo de él y que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y que sin Dios nada se compone. Cuando Ezequiel estaba en el valle de los huesos secos, como declararon hoy, dice: este es el pueblo de Israel. No permitamos que esta sea la vida de nosotros, mis amados hermanos. No huesos secos. Declaramos huesos reverdecidos en nuestros cuerpos. Declaramos una mente renovada en Cristo. Declaramos que si entramos sapo, salimos princesas y reyes, o príncipes y princesas.